Gloria a Jesús. ¿Cómo he de servir? ¿Y qué ejemplo he de dar? Vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos y vamos a hacer comentarios de algunos. El primer pasaje bíblico que vamos a leer es Salmo 39:4, que dice: haz saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay dos palabras en estos dos pasajes que voy a destacar. Primero, debemos saber cuál es el fin nuestro aquí en la tierra. De los días, al contar los días, el Señor lo va enumerando y Él es que tiene la cuenta final de nuestros días aquí en la tierra. Por lo que dice la palabra, el mismo Salmo 90 habla acerca de los tiempos que duramos nosotros aquí en la tierra. Pero nosotros sí sabemos que nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a partir a la presencia de Dios. Entonces, en ese proceso nosotros debemos procurar cuál es el fin de nuestra existencia aquí en la tierra. Lo segundo que habla el Salmo 90 es que los días de nuestra vida o de los días que contamos en el diario vivir no deben vivirse en vano, de balde. Ellos deben hacernos sabios a nosotros. No es nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría del Señor. Es decir, cada día que vivimos, cada experiencia que tenemos, cada comentario de la palabra, cada vez que nosotros tratamos de hacer vida el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje que contiene la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debe producir en nosotros una transformación, debe producir en nosotros un acercamiento a lo que es la imagen y la vida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir 10, 15, 20 años, 30 años en el Evangelio y todavía estar cometiendo los mismos pecados desde cuando no éramos creyentes. No podemos nosotros vivir los días que tenemos como regalo de Dios aquí en la tierra y todavía estar tropezando con la misma piedra. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que le pida al Señor sabiduría y Dios se la da. Muchas veces necesitamos la sabiduría de Dios para discernir muchas cosas en nuestra vida, para tomar decisiones, para amar más a Dios y a nosotros mismos y para poder vivir en un mundo donde cada uno tiene un diseño distinto. Y a hacer una colectividad o un grupo en la iglesia debemos aprender no solamente a comportarnos, sino a vivir con la diferencia que tenemos cada uno de nosotros. Y lo grande es, hermano, que no solamente vivir, sino la armonía que debe tener el cuerpo de Cristo para que realmente Jesucristo sea la cabeza. Eso se aprende. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo, que comencé a venir a la iglesia, ninguno, con excepción de Arimendi, creo, con mi sangre eran compatibles. Yo venía de un ambiente diferente y cuando yo veo este escenario, yo digo, Dios mío, y estas son las gente que yo me voy a tratar con ellos. Pero pasaron los días y comencé a conocer a la gente y el Señor a enseñarme y yo poner de mi parte. Entonces me di cuenta que esa era la gente que me convenía conocer y tratar y ser amigo. Que no era
de donde yo había venido. A veces estamos en la iglesia y estamos con los pensamientos de donde vinimos. Entonces eso no es sabio. Porque Dios hace en el proceso cambio. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra actitud. Hay un nacimiento nuevo. Las cosas viejas son anuladas. Todas son hechas nuevas. Entonces hay principios que comienzan a gobernar nuestra vida, que no es como a mí me parece, sino es como Dios lo ha establecido. Por eso es importante la sabiduría para ser domado por la palabra. Porque hay una ímpetu en el corazón de nosotros que queremos hacer las cosas como la concebimos. Y como cuando decimos que es así, así es. Y no es así, hermano. En este ministerio de la iglesia, en el reino de Dios, las cosas no se hacen según mi parecer. Porque si fuera según mi parecer, este mundo yo lo hubiese cambiado más de 1000 veces. Hoy amaneciera rojo, mañana verde, azul, la gente amaneciera sin brazos. Cada vez que yo siento algo en mi hombre viejo y lo manifiesto, cambiaría el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía que en su cuerpo llevaba la marca de Cristo y que ya él no vivía él, sino que era Cristo que vivía en él. Porque eso es un proceso. El que Cristo vive en nosotros es un proceso a morir a nuestras propias pretensiones y vivir sometido a la obediencia a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi fin y sabiduría. Ahora, Dios nos enseña a sacar provecho de nuestros días aquí en la tierra. Si nos ponemos en la mano del Señor, Dios nos enseña a sacar provecho en los días que nos corresponde vivir aquí en la tierra. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿El pastor la preparó? No. Dios la preparó. Y ahí debe estar el interés de nosotros, en descubrir cuáles obras Dios preparó para que la iglesia ande en ella. No es que Dios acepte mi propuesta como la que es valedera. Nosotros no somos quienes para altercar con Dios. Nosotros somos hechura de Dios, semejanza de Él, pero para obediencia, para someternos a la autoridad, al señorío de Cristo. Así que no es un asunto de imposición, es un asunto de revelación del mismo Señor a cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, en el cuerpo de Cristo, ¿cómo se hizo la distribución para el servicio? Acuérdense que estamos hablando acerca de cómo he de servir. Cómo yo voy a servir en el cuerpo de Cristo y cómo yo voy a dar testimonio en el cuerpo de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de que muchas veces nosotros creemos que las buenas obras solamente da un pan o un vaso de agua. Acuérdense que la vida cristiana empieza por lo espiritual. Porque carnales éramos nosotros, hermanos. Y el proceso de regeneración empieza Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, resucitando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en 1 Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No como el pastor quiso, no como los ancianos quisieron. Porque de esto, quien sabe no es el pastor, quien sabe de la iglesia es el que la creó, la fundó y la sustenta, hermano. Nosotros simplemente somos servidores de Cristo. En 1 Corintios 12 habla de los dones. Entonces, dice que Dios mismo es que ha colocado en el cuerpo a cada miembro como miembro de su cuerpo y como Él quiso. A Dios nadie lo influyó.
Y el problema de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, es que queremos alterar el orden de Dios en el cuerpo de Cristo. Y lo que nos hacemos es daño y nos frustramos porque no caminamos bajo la unción de Dios, sino bajo el conocimiento de la sabiduría humana, que es diabólico, dice Santiago. Cuando el Señor nos llamó a mí y a Analija como pastores, nosotros aquí éramos en la iglesia servidores. Yo limpiaba el templo, hacía lo mandado el pastor. Yo no predicaba, no profetizaba. Mi ministerio era lavar con Reinaldo y yo lavábamos el templo, cargábamos la silla y después nos poníamos a la puerta a recibir a la gente. Ese era el ministerio. Por mi mente nunca pasó ser pastor, ni tengo raíces para ser pastor, pero en los planes de Dios yo estaba. Porque cuando me llamaron al pastorado, estaba todo ese equipo de ancianos y de hermanos poderosos en el Señor, que eran los que por la investidura de ellos debían de ser los pastores. Sin embargo, el Señor fue, y fue donde una de las ovejas más recién nacida. Es decir, que no fue como estaban en mis planes. Cuando dejamos que la corriente corra con el favor de Dios, las cosas suceden. Y suceden maravillosas. Hay un proverbio que dice que la bendición que enriquece es la que proviene de Dios, que no añade tristeza. Y con eso no estamos diciendo que no podemos anhelar, porque dice que el que anhela dones, servicios, es bueno. Usted puede anhelar, usted puede desear, pero quien establece por decreto de la palabra y la unción del Espíritu Santo, quien llama, quien aparta, quien señala, quien envía, quien unge, es el Señor, hermano. Usted puede irse con una recua de 100 hombres por ahí, y si Dios no lo envió, usted va a ser oveja para el matadero. 2 hombres pueden irse caminando ahí bajo la unción del Señor, y con el simple hecho de que uno de ellos diga una palabra de Dios es suficiente para llamar la atención de una nación. Lo hemos visto en la biografía de los grandes hombres de Dios. Efesios 5:23 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hablamos que Dios estableció como Él quiso los miembros en el cuerpo. ¿Estamos claros en eso? Somos miembros, cada uno de nosotros particular. Cuando habla de particular, está hablando de la función. Cada miembro particular, es decir, está hablando, cada miembro será atribuido una función. Por eso fue mi oración ahorita, para que Dios nos ayude a determinar cuál es la función de cada uno de nosotros, para que no nos estemos chocando ni estropeando. Ni en vez de arrancarnos con la mano, nos arranquemos con el pie. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, los miembros del cuerpo de Cristo están sujetos a hacer lo que la cabeza le ordene. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras. El error que tenemos en el cuerpo de Cristo, Dios ya lo ha decidido y preparado para nosotros. Nuestra misión es la de caminar en estas buenas obras, ejecutarlas, funcionar para lo cual fuimos nosotros llamados y creados. La iglesia tiene un régimen de autoridad. En Efesios hace la comparación de la iglesia y la esposa. La esposa es tipología de la iglesia. Y habla que Cristo es la cabeza del hogar como la cabeza de la iglesia. Entonces, esta iglesia, Torrente de Vida, tiene una cabeza que no es el pastor. Porque yo soy un miembro dentro de los ministerios que habla el libro de Efesios, que el Señor estableció, el del apóstol, el del pastor, el del maestro, el del evangelista. En todos esos ministerios
yo como miembro del cuerpo de Cristo estoy asumiendo la responsabilidad de uno. Pero la cabeza visible e invisible de la iglesia es Jesucristo. Entonces la palabra de Dios está con mandamiento imperativo, no para cuestionarlo, sino para obedecerlo. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl fue puesto por Dios, pero ¿qué pasó a Saúl? Que se puso a hacer del oficio que él tenía, a hacer otro oficio que no le correspondía y fue quitado o desechado, porque hizo lo que no le, el oficio que no le, el oficio de sacerdote es de sacerdote, el oficio de rey es del rey, el oficio de la atalaya es de la atalaya, el oficio del misionero es del misionero. Tenemos que estar claros en esto, para que lo que hagamos no nos traiga conflicto y lo que hagamos dé el fruto que Dios desea y agrade al que es la cabeza de la iglesia. Es decir que los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros estamos sujetos a hacer lo que la cabeza le ordene. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras. El rol que tenemos en el cuerpo de Cristo, Dios ya lo ha decidido y lo ha preparado para nosotros. Nuestra misión es la de caminar en estas buenas obras, ejecutarlas, funcionarlas, para lo cual fuimos nosotros creados. Por eso es mi preocupación, mi oración, para que cada uno de nosotros pueda hacer con libertad a lo que fuimos llamados. Porque fuimos llamados al cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero si no sabemos cómo andar y ejecutar las obras del que nos llamó, entonces vamos a estar en un laberinto. Es decir, vamos a estar perdidos, hermano, y confundidos e inconformes, porque no estamos justamente haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, nosotros debemos procurar discernir qué parte del cuerpo de Cristo somos y cuáles son las obras que tenemos por delante para caminar en ella. Qué bueno es saber lo que usted tiene que hacer, aunque le sea dificultoso hacerlo. Qué bueno es saber que usted es un brazo, para usted cuidar su brazo, porque pasa algo en el cuerpo de Cristo, y es que si la uña le duele al cuerpo entero. Entonces, para que haya armonía, todo debe funcionar puesto de acuerdo, hermano, corriendo la carrera de la vida, todos unánime. Esas son condiciones unánimes, juntos. No podemos uno estar orando para allá y el otro para allá y el otro para allá, porque no es normal eso. Si vamos a correr en la misma dirección, aunque tengamos propósitos diferentes, pero tenemos que correr en la misma dirección. Por eso es que hay una visión en esta iglesia. Porque nada más no es el servicio. La iglesia se compone de toda una vida. Es una vida, hermano. El domingo es el momento en que nos reunimos todos como familia para tener comunión, para oír el consejo de la palabra de Dios, para ver la visión de Dios, hacia dónde Dios quiere que realmente nosotros sigamos proyectando nuestra vida con su ayuda, para alimentarnos, para renovarnos, para atraer a nuestra familia, a nuestros hijos, para invitar a nuestras amistades, para decirle a la comunidad que hay una iglesia que adora el nombre del Señor, que honra a Dios, que nosotros apartamos tiempo para dedicarnos a este servicio. Pero la vida cristiana es de lunes a domingo, hermano. Usted sabe las cosas que se cuecen durante la semana, que usted la ve el domingo bonita, pero usted no sabe el sacrificio, el valor
el esfuerzo que humanamente se hizo, contando con la ayuda de Dios para que hoy el producto se vea bonito, se vea restaurado, se vea hermoso, se vea apetecible. Eso no es un trabajo ni una obra de 2 horas. Es una obra de toda una vida que se hace, hermano. Isaías 48, 17 dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No es el pastor, es Dios, y nuestra relación es con Dios. Y la relación siguiente proviene cuando nosotros hemos establecido una buena relación con Dios. Entonces comenzamos no a entender, sino a apreciar y a compartir esa relación con nuestros hermanos. Porque si yo veo a Ramón en la carne, le voy a sacar todos los defectos que Ramón tenga, y yo soy perfecto. Pero a Ramón yo lo veo según la palabra y el Espíritu Santo, y veo en Ramón una vida nueva, y veo en Ramón un buen árbol frondoso con mucho fruto, y veo en Ramón un buen consejero, y veo en Ramón un hermano sincero, y veo en Ramón un hermano que viene temprano a la iglesia y sin tener atribuciones, él coge el papel del suelo, él pone el orden en la silla y no deja de levantar su mano para orar, pero cierra su boca para criticar. Ahora vamos a hablar de la buena obra. A ver, ¿qué tú entiendes por buenas obras? Ahora yo te voy a decir lo que la Biblia dice que son las buenas obras. Y nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de lo que nosotros entendemos que somos las buenas obras. Y te lo voy a leer en español. Vamos al libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Aquí no están todas, son partes, porque la Biblia habla en diferentes libros cuáles son las buenas obras. Tito capítulo 3, vamos a leerlo entero, porque no es largo el capítulo. Dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno con otro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cena, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínale con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Buenas obras. Los corintios tuvieron problemas, porque los corintios empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Para nosotros las obras, las buenas obras, mayormente la identificamos como lo que hacemos con nuestras manos. Las cuales deben ser parte del ministerio de un hijo de Dios. Pero lo que Dios nos habla primero a nosotros es trabajar en los aspectos espirituales, en los aspectos de conducta, en los aspectos de moral. Porque la semejanza que tenemos con Dios no es en la carne, es una semejanza espiritual. Es una semejanza en la palabra, no en la carne. Y lo que Él nos está diciendo a nosotros, al constituirnos y hacernos hechos hijos de Dios, es que nosotros debemos aprender a caminar en esas buenas obras. Y te voy a seguir diciendo. Por ejemplo, el beneficio de la piedad. Vamos a 1 Timoteo, que está cerca por ahí. Capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué diferencia hay en lo que nosotros muchas veces practicamos? Por eso es que la iglesia tradicional, hay problemas con la iglesia tradicional, porque ellos las buenas obras la toman como un punto doctrinal para su salvación. Y el libro de Efesios dice que no es por obra, que es por fe, que es por la gracia de Dios, que es un don de Dios, no de nosotros, para que nadie se gloríe. Y nosotros debemos tener claro, bien establecido esto, hermano. Las buenas obras, que andemos en las buenas obras, que cultivemos la piedad. Ahora viene un punto fuerte, que Dios quiere que todo hombre y toda mujer lo asuma. Y está en el Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo el peso. Nosotros los seres humanos estamos llenos de lastre. ¿Usted sabe qué es lo que es el lastre? El lastre son cosas que impiden movernos con libertad. Las buenas obras empiezan primero con nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos mirarnos en el espejo. El escritor de uno de los evangelios dice que debemos quitarnos la paja a nosotros antes de quitar la ajena. Porque todo y cada uno de nosotros, aún hemos sido criados en un hogar saludable, moralista, de buena costumbre, hemos sido nosotros objeto de la condición y de la acumulación de residuos de vivir en la obra de la carne. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos nosotros con todo ese cerumen
con todo ese peso. El lastre es tan fuerte que lo usan para estabilizar los barcos. Y cuando usted está lleno de lastre, de un peso que le impide fluir como Dios quiere, imagínese cuáles serán sus pensamientos y sus acciones y cómo usted va a ver lo espiritual. Cuando el mismo apóstol Pablo en una de las cartas de Corintios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para él son locuras y se pierde. Más el espiritual puede discernirlo todo. Y si no nos ocupamos nosotros de vaciarnos, de despojarnos de ese peso acumulado que hemos traído de nuestra vieja manera de vivir y que todavía lo practicamos en la iglesia, olvídese que no vamos a tener la capacidad para discernir nada, ni para hacer nada que sea de provecho, ni para entender realmente cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos como obras primeras y prioritarias en la vida de nosotros. Pero ¿qué pasa? A nosotros no nos gusta trabajar en eso. A nosotros la muela nos duele de madrugada. Y cuando tenemos el dolor decimos, mañana a las 8 me la saco. Pero cuando llega a las 8 que el dolor se ha ido, nos olvidamos del dolor de muela. Pero todavía queda un poquito más. Las buenas obras en las cuales Dios quiere que nosotros andemos, tiene que ver cuando somos corregidos por Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, del 5 al 11, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo tuve dos personas muy influyentes en mi vida, que fue doña Colombina y Arlene. Colombina porque ella me trataba como hijo y ella sacaba un momento para disciplinarme, para corregirme. Y le voy a ser sincero, a mí no me agradaba lo que ella hacía. Igualmente Arlene, estamos orando por ella porque está en un proceso de salud delicado, era fuerte conmigo. Que recuerde que los americanos estuvieron mucho tiempo. Yo veía a Arlene como una persona sin misericordia. Era fuerte, implacable, con autoridad hacía las cosas. Pero hoy yo le doy gracias a Dios por las dos. Porque eso me ayudaron a formarme, a yo entender. Porque yo era como un mulo. Que el mulo dice que por ahí y tumba la pared. Aprendí obediencia. Porque el mismo Cristo, que era el Hijo de Dios, aprendió a obediencia. Y a veces no es como yo quiero. Aunque yo tenga todas las señales, pero yo tengo que esperar la señal del cielo. En obediencia, en sumisión, en silencio. Como lo hizo Pablo en Getsemaní. Dice que lloraba, que eran como gotas de sangre que salían de él. Pero él lo sufrió ahí porque él asumió el pecado de nosotros. Muchas veces tenemos que asumir situaciones de responsabilidad por el bienestar de todos,
y callar, loco por gritar, por vociferar, por denunciar muchas veces los abusos que se cometen contra los que dirigimos la iglesia, porque no somos perfectos. Sin embargo, por amor a Cristo y por amor a la iglesia, nos callamos, lloramos, sufrimos. Solamente Cristo está ahí cuando nosotros perdemos el sueño por causa de un problema, de una situación, de un conflicto. Pero eso es parte de la disciplina. Eso nos hace más semejante al Señor. Porque si Cristo, que fue el Hijo de Dios, padeció, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y somos tan frágiles, nosotros tan de vela somos nosotros, que por nada nos derretimos, por nada nos ponemos bravos, por nada. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos van a perjudicar para nosotros el resto de nuestra vida, pero no lo entendemos. Porque el cielo es azul, porque nos pareció a nosotros que es azul. La vida cristiana no es fácil, hermano. Seguir a Cristo no es fácil. Cuanto más someterse en una congregación a la enseñanza y al cuidado de un pastor. Si Cristo, que fue perfecto, tuvo problemas con los 12, eran 12, aquí hay más de 12. ¿Qué será, Oscar, con lo que hay aquí? Sin embargo, cada día yo debo llevar a la cruz los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Porque no puedo amar a uno y odiar a otro. Si quisiera yo odiar a otro, razones me sobran para odiar, pero no puedo. Porque entonces le mentiría al Señor, diciéndole que soy fiel a Él, cuando no lo soy. La vida cristiana es morir en cada momento, hermano. La vida cristiana está más cerca de Dios y sujetarse a Él. Porque no sabemos en qué momento la embarcación va a comenzar a zozobrar, o cuando las tormentas se acercan y este cuerpo. En esta misma semana tuve contacto con varias hermanas con problemas graves, grandes. Sin embargo, nos unimos en la oración y al final lo que pudimos decir, gloria a Dios, porque eso es lo que hace el cuerpo unido. Fortalecerse en la fe, en la esperanza, en el amor. Porque el fundamento está ahí, la palabra está ahí, la promesa de Dios está ahí. Somos nosotros los que no estamos ahí, hermano. Problema grande. Sin embargo, el pastor seguía, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Y en oración, el argumento, el enemigo, todo fue derribado. Porque esa es nuestra fe, hermano. Y aquí solamente lo saben lo que me hicieron partícipe de esos problemas. Por mi boca nadie sabe lo que aconteció esta semana. Ni lo va a saber tampoco. Sino lo que tuvimos involucrado en ellos. Sin bajar el rostro. Manteniéndonos firmes en el Señor. No pintándole pajarito en el aire a nadie, porque el evangelio no es fácil. La corrección es importante, hermano, pero no nos gusta. Nosotros nos gusta establecer nuestro argumento donde quiera que vamos y que se nos tome en cuenta y que realmente hay una parte que el hombre debe morir. Como decía Pedro el de España. 50 de gloria para Cristo y 50 de gloria para Pedro. Él lo decía de relajo, pero eso es lo que el hombre anda buscando, la gloria del hombre. Usted sabe que prefieren los hombres de Dios, que son hombres de Dios, que conocen la piedad. Porque en la Biblia está el misterio de la piedad, que tiene que ver contigo y conmigo. Tú sabes qué hacen los hombres de Dios. Como dijo el sacerdote Serrano, un sacerdote que es sacerdote en la frontera, él le dijo al Señor, él es católico, él le dijo, Señor,
te agradecería que nunca yo fuera sacerdote. Eso lo está diciendo un sacerdote hoy. Cuando él era laico en la iglesia, que estaba siendo monaguillo y esa cosa del Señor, en sus oraciones, te pido que yo nunca sea sacerdote. Y hoy es uno de los hombres más eminentes y representativos de la Iglesia Católica. ¿Tú entendiste la moraleja de eso? Los hombres de Dios evitan ser vistos. Los hombres de Dios evitan ellos opacar la obra de Cristo en su vida. Los hombres de Dios viven con un perfil bajo. ¿Qué hacía Jesús cuando él hacía la obra? No se lo digan a nadie. ¿Qué hacemos nosotros? La publicamos. Yo no sé si estoy atrasado o soy un retrógrada en esto, hermano. Pero yo soy de los que creo que debemos caminar en la senda antigua nosotros. Y que este modernismo y todas estas cosas, eso debe analizarse un poquito antes de dejarlo entrar a la iglesia y a la vida de nosotros. Si estoy equivocado, el Señor me mostrará más tarde. Porque si estoy equivocado, yo le voy a pedir perdón. Primero a Dios y después a ustedes. Termino con las buenas obras. Y una de ellas es prosperar en la fe y en las acciones. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? El desarrollo normal del cuerpo o del miembro del cuerpo de Cristo tiene que ver con lo espiritual, con el alma y con el cuerpo. Mateo dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros lo tenemos invertido, la fe de nosotros está invertida. Trabajamos en lo secular, trabajamos en las obras, pero no le damos el énfasis a lo que es la vida espiritual, porque la vida espiritual demanda compromiso, demanda renuncia, demanda disciplina, demanda corrección, demanda obediencia. Yo les voy a hacer un ejercicio a ustedes. ¿A qué ustedes le dan más importancia en su vida? Ustedes lo pueden hacer ahí mismo donde están. ¿A qué ustedes le dan más importancia en su vida? ¿A cuáles cosas ustedes no tienen excusa y las hacen? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué más ocupa el pensamiento de ustedes durante la semana? Ahora usted pone a Dios a ver qué lugar ocupa Dios. Es posible que haya alguno que Dios ocupe porque vienen a las 11 al culto y se termina a las 12. Es posible que aquella gente que nada más ocupe una hora en el Señor, y es porque alguien está hablando aquí. Ahora le voy a poner el ejemplo de una visita que hizo el pastor, que a lo mejor a usted le ha llegado por WhatsApp. El pastor fue de visita a una casa de una hermana a cenar.
pastor cenó, se retiró. La hermana le compartió a su esposo y le dijo: mira, el pastor se robó un cuchillo de los cuchillos míos finos. Deja que yo lo vea, se lo voy a decir. Y la hermana mantenía en zozobra al marido. Dios, respétalo, el pastor. No, yo no creo que el pastor haya hecho eso. Al año siguiente invitaron al pastor de nuevo a cenar. Y ella no se aguantó. Le dijo: pastor, cuando usted estuvo aquí, usted me robó el cuchillo con el cual yo le servía a usted la comida. Y usted es un pastor. Y eso es robar. ¿Cuál fue la respuesta del pastor? No, hermana. El cuchillo yo lo coloqué en su Biblia en Hebreos 4:12. ¿Qué usted entendió? Así hay gente aquí en la iglesia. Que el cuchillo está en Hebreos 4:12, que nada más sirve en la boca para hablar. Para hablar. En vez de meterse con el Señor. Y yo le he hablado de diferentes formas. Yo en el día no tengo tiempo, hermano. ¿Qué hago yo? Aprovecho la madrugada. Porque de noche no me gusta, porque a mí me da el sueño. Ya a las 10 yo estoy durmiendo. Pero de madrugada yo joseo con el Señor. Y grito y lloro y pataleo y le digo y le pregunto. Porque ese es mi tiempo. Porque yo quiero agradar, yo quiero venir aquí con Dios. Que yo diga: Dios está en mi corazón, y que esté. Yo quiero venir con la palabra de Dios. Que yo pueda hablar y pueda hablar la palabra de Dios. Porque de mí usted está tan harto de oírme hablar de mí. Y yo tengo que hablarle de Dios. Yo tengo que dar testimonio de Dios allá afuera, hermano. Hay un mundo que yo no lo voy a convencer por mis obras, ni por mi sabiduría, ni por mi testimonio. Ese mundo se va a convencer cuando ellos vean la palabra escrita en mi corazón. Que la gente se acerque con respeto. Y por último, voy a terminar diciendo algo. Porque la vida cristiana es un aprendizaje. Usted aprende de una cucaracha, usted aprende de un águila, usted aprende de un león, usted aprende de un torpe, de un ignorante, también aprende de un sabio. Todo depende del deseo de usted aprender.